Hola, muchas gracias por ver estos videos, los quiero saludar a todos muy cordialmente. Em, Quiero comentar brevemente antes de iniciar con los ejercicios cuál es el objetivo de estos videos y del canal. El principal objetivo es que tú puedas reforzar o aprender desde cero esta gran herramienta que es Excel. Excel se ocupa mucho en todos los trabajos, yo creo, en la gran mayoría, y también lo puedes ocupar en tus estudios. La ventaja de Excel es el precio, es que es masivo, que se utiliza en varias partes y la facilidad que hay de aprenderlo. Pero muchas veces las instituciones educacionales no tienen un ramo dedicado a aprender Excel, sino o un módulo o talleres, sino que derechamente uno entra a la vida laboral y recién ahí ve esta herramienta. Entonces ahí es donde empiezan los problemas. Eh, Me ha tocado hacer clases a nivel personal, en unas capacitaciones también, y veo que hay una gran necesidad de mejorar en esta herramienta. Te voy a estar subiendo los archivos con los cuales trabajamos en un link para que tú puedas descargarlo en los comentarios, en las descripciones. Yo creo que voy a dejar el link que te va a llevar a una nube. Así tú puedes avanzar en lo que sería el video. Te recomiendo que antes de ver el video descargues el ejercicio y puedas dividir tu pantalla y trabajar a la par junto con el video. El contenido del archivo es lo que vas a ver ahora, pero no desarrollado para que lo puedas hacer tú. Y el archivo es propio. En este caso lo desarrollé yo y es gratis para que tú puedas trabajar con él. No hay ningún problema, compartir o lo que tú quieras. ¿Ya? Dicho esto, entremos de lleno a lo que son los ejercicios. Vamos a cumplir con el ejercicio 1 y el ejercicio 2 el día de hoy. Y a medida que los vayamos completando, vamos a ir tiqueando acá para que cambie el estado. Ejercicio 1. Vamos a trabajar con la función concatenar. Imaginemos que tenemos una base de datos de nombres eh, de un listado, por ejemplo, de trabajadores o vendedores, en el cual nosotros sacamos el listado de un RP, de un sistema, y el sistema nos trajo en Excel el apellido en una columna, el segundo apellido en otra columna, el nombre en otra columna y el segundo nombre en otra columna. Te recuerdo que estas son columnas y estas son filas, ¿ya? Entonces descargamos la información del RP y me entregó todos los nombres separados en columnas. Cuando nosotros tenemos esta información así y la queremos unir, tenemos dos posibilidades, que es ir digitando todo en una sola columna. Por ejemplo, Muñoz, Molina, Honorina, Luz. Entonces tiene la opción de irlo digitando, lo cual te lleva mucho tiempo porque no todos los nombres son iguales. O derechamente trabajas con la función concatenar, que es unir el contenido de una celda con otra celda. Nos posicionamos en I10 y vamos de lleno con la función. Aquí arribita está la barra de fórmulas, ¿ya? Y acá aparece una F y una X, que significa insertar función. Entonces presionamos en insertar función. Y acá se abre como la biblioteca que tiene Excel de funciones. Acá vamos a en seleccionar una categoría. Si a ti te apareció por defecto usada recientemente, significa que es el listado de fórmulas que tú has utilizado en el último tiempo. Te recomiendo que vayas a todo y acá te aparece ordenada todas las fórmulas de la A a la Z. Entonces al presionar en cualquiera de estas y después presionas la tecla C, vas a ir directamente a la fórmula que empieza con C y aquí buscamos concatenar. Ya. Una vez que encontramos concatenar, acá te aparece el significado. No es siempre entendible, ¿ya? Excel lo ocupa un tecnicismo para explicar y no siempre el usuario logra entenderlo a la primera. Presionamos en aceptar y entramos de lleno a lo que es el argumento de la función. Esto es importante. El argumento de la función es
como la columna vertebral de la fórmula, o sea, cómo se compone. Hay argumentos de funciones que son muy complicadas y otros que son sencillos como esta fórmula. Y esta es la manera, yo creo, correcta de ingresar una fórmula si tú estás aprendiendo. Ahora, si tú eres un usuario de nivel experto o de otro nivel, o ya conoces la fórmula que va a ingresar, muchas veces tú vas a la barra de función y vas digitando directamente es igual y escribes concatenar y abres un paréntesis y seleccionas una celda y presionas un punto y coma. A ver, eso yo no lo recomiendo mucho en las clases porque eh, tú tienes que saber en qué momento colocas un punto y coma o en qué momento trabajas con un paréntesis. Entonces es memorizar la digitación del argumento. De esta manera va a ser mucho más sencilla porque tú vas a poder saber en qué momento agregar un dato. Texto 1. En este caso, como nos dice el ejemplo, va primero el apellido Muñoz. Entonces presionamos en Muñoz. Queda texto 1, el contenido de la celda E10. Aquí abajito te va mostrando el resultado. Después vamos al texto 2 y el texto 2 nos dice que es Molina. Pero ojo, entre Muñoz y Molina hay un espacio. ¿Qué sucede si yo no presiono ese espacio? Mira, tengo el contenido de E10 y F10 y aquí abajito te aparece junto. No te aparece con un espacio. Excel no asume dónde debe agregar un espacio. Entonces, esto tú lo solucionas de la siguiente manera. Vamos a borrar F10, vamos a agregar un espacio y vamos a ir al texto 3. Esta es una manera de agregar el espacio. Hay varias maneras, pero te voy a explicar con el espacio de la siguiente forma. En el texto 3 presionamos en Molina. Después, ¿qué nos pide? Una coma y un espacio. Texto 4, coma, espacio. Vamos al texto 5 y vamos con el primer nombre, Honorina. Nos pide otro espacio entre Honorina y Luz. Espacio. Vamos al texto 7, tabulé hasta el texto 7 y termino con Luz. El resultado lo proyecta aquí abajo, es como una vista preliminar de lo que debería tener en este caso la celda I10. Presionamos en aceptar y la fórmula concatenar completó en este caso lo que yo había escrito uno a uno. Si tú deseas arrastrarlo hacia abajo, puedes posicionarte en la esquina inferior derecha y te va a aparecer una cruz, la cual la mantienes apretada, da un clic, la mantienes apretada y la arrastras hacia, en este caso, la fila 22. Ya, entonces tenemos la fórmula aplicada en la columna I desde la fila 10 hasta la 22. Algo importante que pasa con la fórmula concatenar. Mientras la fórmula concatenar esté aplicada, si el texto cambia acá, si el contenido en este caso de F21 cambiara, voy a borrar Vega, por ejemplo, acá también se va a borrar, ¿ya? Porque la fórmula está activa. Entonces yo te recomiendo que si ya hecho esto, tú deseas borrar lo que está acá, copies esto y lo pegues como un valor. Yo lo voy a pegar como un valor en otra hoja para explicarte cómo se pega. Entonces seleccioné acá, copié, después di en el signo más, agregué una hoja y voy con el botón derecho y voy a pegar como valor. Acá en opciones de pegado hay varias chances, pero elegimos la que es 1, 2, 3, valores. Hecho esto, la fórmula desaparece, como tú ves acá, y te muestra el contenido de la celda. Eso significa que si yo vuelvo a mi hoja del ejercicio 1 y borro Vega, acá donde está la fórmula se va a borrar, pero en la hoja 3, en este caso Vega está acá, va a seguir y se va a mantener, ¿ya? Así de esta manera ya no dependes de las 4 columnas que tenían el apellido, segundo apellido, primer nombre y segundo nombre. Ok, aplicamos la función concatenar. ¿Qué nos pide también? Es ordenar de la A a la Z. Mira, muchos usuarios
cuando tienen una tabla de datos, esto es una tabla de datos, y la ordenan, se les desordena. Y eso sucede por lo siguiente, mira. Voy a copiar esto y lo voy a llevar a la hoja 3 donde estoy trabajando para poder explicar con un ejemplo. Voy a pegar acá, voy a agrandar para que lo puedas visualizar y voy a marcar toda una línea. Voy a ocultar esto para que no genere una distracción. Vamos a marcar toda la fila 8, que en este caso es de Busto, Rifo, Flor, Silda, ¿ya? Número 7. Cuando nosotros ordenamos, hay personas que ordenan de la siguiente manera. Presionan en la columna H, van a donde dice ordenar y filtrar, ordenar de la A a la Z, y acá Excel les dice, Excel ha detectado que existe información junto a su selección. En este caso, junto a la H está la G que tiene datos, ¿ya? Entonces hay información. ¿Deseas ampliar la selección o continuar con la selección? Cuando las personas o los usuarios presionan en continuar con la selección actual y dan en ordenar, este orden se genera solamente en H. Entonces los datos que están al lado de H quedan, se mantienen, no se ordenan. Y eso genera que cuando tú ordenas así, pierdes la información hacia el lado y se desordena y uno ahí es donde tiene error en la base de datos porque dice, pero ¿cómo acá me dice Bustos si la señora se llama Fonseca Araya Bernarda del Carmen? Es por lo que te acabo de explicar. Para poder ordenar tienes que ampliar la selección. Yo te recomiendo que ordenes de la siguiente manera y aquí voy al ejercicio. Vamos a ordenar la columna I de la A a la Z. En este caso, Alarcón debería quedar de los primeros. ¿Ya? Entonces, vamos a la tabla de datos y nos posicionamos en los títulos. ¿Ya? Seleccionamos todos los títulos. Vamos a la pestaña Datos. Y en Datos vamos a buscar donde dice Filtro. Presionamos en Filtro y se va a abrir esta flechita, nos va a aparecer esta flechita hacia abajo. Es importante que selecciones todos los títulos, porque así te aseguras de que se van a ordenar todas las columnas y no te va a pasar lo del error de ordenar de la A a la Z solamente en una sola columna. Una vez aquí, presionamos en ordenar de la A a la Z y te va a quedar Alarcón, Bustos, Lagos, Paz Zambrano. ¿Ya? Entonces esta yo creo que es la manera más segura de ordenar de la A a la Z cuando trabajas con varias columnas. Vamos a tiquear entonces lo que sería el desarrollo del ejercicio.